Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos todos a clase. Aquí estoy a la orden. Buenas noches, don Mario, mucho gusto. Bienvenido, Freddy. Buenas noches, don Mario. Buenas Buenas noches, noches a Juan. todos. Buenas noches, don Mario. Hola, doctor Mario, Iván. buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Mario. Adelante, aquí estamos a la orden. Vamos a comenzar con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de ruega Dios, por nosotros, ahora y en la ahora hora y en la hora de y nuestra en la hora de muerte. nuestra Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un En principio, ahora y principio y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Hay Amén. que no me gusta, por eso no voy a ciertos lados. San Gabriel, ruega Por por nosotros. San Pablo, Yo ruega estuve Ruega por nosotros. enfermar un par de cabrones. Entonces, bienvenidos, vamos a... ¿De acuerdo? Voy a poner en silencio a todos para que puedan escucharme. Todos los Muy bien, pues nuestra clase de hoy es sobre la libertad humana y como bien ven, el autor del contenido de lo que voy a decir es el padre Ángel Rodríguez Luño, profesor de la Universidad de la Santa Cruz. Van a encontrar sobre él bastante material escrito en internet, tiene libros escritos también y el temario que hoy pues pretendo explicar tiene 6 puntos, quizá pues no vamos a llegar a cubrir los 6 puntos, pero por lo menos podré a lo mejor abordar de esos 6 puntos los primeros 3. Entonces, para empezar, pues Dios creó al hombre libre, punto de partida, cuáles son las dimensiones de la libertad humana, la esencia de la libertad, qué tiene que ver con la historia de la salvación, qué relación hay entre libertad y bien moral y por qué estamos llamados a respetar la libertad. Empecemos entonces por el primero de los puntos, y es que la imagen de Dios se refleja de un modo especial en este capítulo de la libertad humana. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente libre. Nosotros somos libres con una libertad limitada. Y para que el hombre tuviera conciencia de que su libertad es limitada, Dios puso en el paraíso un límite. No pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El fruto era bueno, el árbol era bueno, pero el hombre tenía que entender de alguna manera que había un límite. Entonces el hecho de que Dios nos haya querido conceder ese don, el don de ser libres, es un hecho que nos hace ver cuánto Dios nos ama, porque al fin y al cabo, como decía San José María, Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios sabe que a veces no la vamos a usar bien y sin embargo no nos quita la libertad. Bueno, entonces, si vamos ahora al sentido moral de lo que es la libertad, no iríamos a concluir en que la libertad es propiedad natural de la persona, sino una conquista, es decir, hay un don y por otra parte a nosotros nos toca conquistar todos los días esa libertad. Esto significa que hay que ejercitarse. ¿Cómo se define la libertad? Autoafirmación para el bien conocido por la inteligencia. Entonces, en ese sentido es una conquista. Yo voy educando mis apetitos, voy usando de las virtudes morales
prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pero me apoyo en la gracia de Dios, porque si no me apoyara en la gracia de Dios, no podría. Ayer la primera lectura de la misa nos hablaba de Moisés en lo alto del monte, es una figura de Jesucristo en el monte Calvario, con los brazos abiertos de par en par, Cristo con los brazos abiertos, la cruz es un trono y está sostenido por su hermano Aarón y por Hur. Bueno, de algún modo es un prototipo bíblico de Cristo, pero claro, si bajaba las manos Moisés, perdían la batalla. Si las mantenían alto, ganaban la batalla. Esto quiere decir que sin la gracia de Dios no podemos. Bien, entonces resulta que dice el eclesiástico que Dios desde el principio nos hizo libres y nos dio libre albedrío, pero hay gente que no distingue entre libre albedrío y la libertad. Libre albedrío lo tienen todos los seres humanos. La libertad de Pepito Pérez es el ejercicio de libre albedrío en sus circunstancias concretas. Por tanto, Pepito Pérez o Juanita López se autodeterminan para el bien. La inteligencia les dice dónde está el bien. La conciencia les dice dónde está el bien y por tanto esta autoafirmación para el bien tiene una voz, que la voz de la conciencia tiene dijéramos, una dirección, porque la inteligencia está direccionada hacia la verdad desde el primer momento y la voluntad está direccionada hacia el bien. Por eso, cuando Jesús está en la última cena, pues sí, hay un personaje ahí llamado Judas que ha usado mal su libertad y que está a punto de abandonarlo todo y que ya es un traidor, está ahí fingiendo. Y por tanto, este hombre ya no le interesa lo que nuestro Señor, para qué Dios lo ha llamado, ya no le interesa usar bien su libertad porque él robaba. Eso dice San Juan. A Judas no le interesaban los pobres, Judas robaba. Bueno, entonces resulta que Dios ha puesto, dice el eclesiástico, delante de ti fuego y agua. Tú puedes llevar tu mano a donde quieras, al fuego o al agua. Ante los hombres está la vida y la muerte. Lo que cada uno prefiera, eso es lo que se le va a dar. Por tanto, el día del juicio, Dios no nos va a sorprender. Sencillamente nos dirá, esto escogiste, esto tendrás. Yo te di 1000 oportunidades para que tú pudieras replantearte si estabas usándola mal. Si las aprovechaste o no las aprovechaste, eres tú el único responsable. Por tanto, la Iglesia nos enseña para qué nos dio Dios la libertad. Para que espontáneamente busquemos a nuestro Creador. Es decir, no está impuesta la búsqueda del Creador. Pero hace falta no precipitarse. Por tanto, la virtud de la prudencia que nos hace reflexionar, pensar, que nos hace considerar esto me hace bien, me conduce al bien, me conduce a Dios o me aparta de Él. Y luego hay que actuar. Bueno, entonces resulta que nosotros nos adherimos libremente al bien. Libremente a Dios. Y esta es la forma de alcanzar la bienaventurada perfección. La perfección más plena es adherirse al bien todos los días. Y cuando termine nuestra vida, terminaremos, porque así nos hemos ejercitado todos los días, adheridos al bien para siempre. Entonces, ¿qué hace Dios para que podamos adherirnos libremente al bien? Dice el Vaticano II en la Constitución, Alegría y Esperanza, dice que nos ha hecho capaces de conocer, capaces de entender, capaces de amar el bien, de modo autónomo. Por tanto, no se nos impone, se nos da una orientación, se nos dan unas pistas, pero no se nos obliga. Entonces resulta que en nosotros, que somos finitos y que somos falibles, existe la posibilidad de hacer mal uso de la libertad. Podemos negar el bien, podemos afirmar el mal. Si no fuéramos de verdad libres, no podríamos participar en la felicidad divina.
Y la felicidad divina consiste en conocer y amar al sumo bien que es Dios. Los astros no tienen libertad para cambiar de órbita. Ellos no pueden conocer ni amar. Los animales no pueden conocer ni amar. Por tanto, ni los astros, ni los minerales, ni los vegetales pueden conocer y amar a Dios. Por eso no tienen libertad para participar de la felicidad de Dios. Nosotros sí, somos las únicas criaturas del mundo visible que pueden hacer eso. Entonces, solo nosotros los hombres, dice San José María, no hablo aquí de los ángeles, solo nosotros los hombres nos unimos al Creador por el ejercicio de nuestra libertad. Por tanto, nosotros, al participar en la felicidad divina, eso es un bien tan grande que hemos deseado tanto a lo largo de toda nuestra vida, que cuando alcanzamos ese bien, dice San Agustín, nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, a lo largo de nuestra vida, Dios va poco a poco mostrándonos dónde está el bien, pero no lo muestra de un modo tan evidente que no nos queda otra más que decir amén. Porque si nos lo mostrara de ese modo tan evidente, nos habría quitado la libertad. Nos muestra sus planes, sí, pero no nos obliga a asumirlos. Entonces piensen ustedes que hay distintos sentidos cuando hablamos de la libertad. Tenemos que distinguir primero qué son esos sentidos, cuáles son. Luego saber cuál es la esencia de la libertad. La libertad no es el simple libre albedrío, la simple capacidad de decidir, porque la libertad nunca la vamos a encontrar en abstracto. Siempre la vamos a encontrar en un ser humano. Pero el ser humano usará bien o mal de su libertad en función de que haga caso o no haga caso a la voz de su conciencia. Y todos tenemos el manual de instrucciones inscrito en el corazón para que no lo perdamos. Lo podríamos perder. Eso que es accesible por la luz natural de la razón también está revelado, pero está escrito en nuestro corazón. Entonces, luego también hay que ver la libertad dentro del marco de la historia de la salvación. Veamos las tres dimensiones de la libertad humana. Entonces, hablemos de la libertad de coacción. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que yo tengo que poder realizar externamente las cosas sin que nadie me lo impida o me lo imponga. Entonces, tengo que ser libre de ir o no ir a la iglesia. Si voy es porque yo quiero. Entonces, pero puede haber impedimentos externos, ¿sí? Puede ser que haya gente vigilándome, enviada por un gobierno X en un país X, que está vigilando si voy, para poder después seguir vigilando. O que vigile al sacerdote lo que dice en la homilía, para luego tener que acusarlo o que lo grabe. Bueno, entonces puede haber impedimentos externos, pero lo que nunca nos pueden quitar es la libertad interior. La libertad exterior nos la podrían quitar, nos podrían meter presos, como hay sacerdotes presos en Nicaragua, como está el obispo de Matagalpa, que está preso con prisión domiciliar, aparentemente, pero pues eso significa que hay unas imposiciones externas que impiden celebrar la misa, que impiden pues enseñar, que impiden pues hacer lo que Dios nos pide. Así estuvo el cardenal Bantuan. Bantuan estuvo 14 años preso y conseguía meter en la cárcel, conseguía que le metieran en la cárcel como una medicina, unas botellas chiquitas con un poquito de vino. Y celebrar el pan en la misa con unas migajas de pan en su mano y unas gotitas de vino. Claro, era lo único que tenía. No podía tener ornamentos, no tenía libros litúrgicos,
No tenía nada. Pero ¿qué es lo que lo sostuvo? Su fidelidad en la oración. A los guardias les enseñó a cantar el himno Veni Creator Spiritus en latín. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, pero les gustaba cantar. Y eso de aprender a cantar en otro idioma, maravilloso. Iban cantando por las gradas y los pasillos a pleno pulmón. Veni Creator Spiritus. Estaban invocando al Espíritu Santo sin darse cuenta porque se los había enseñado el cardenal, que se había hecho amigo de ellos. Cardenal Wyszynski lo hicieron jurar cosas, escribir cosas o firmar documentos y puso unas siglas abajo que querían decir, me han obligado. Bueno, entonces, este modo de libertad, libre de coacción exterior, sobre todo lo entendemos en el ámbito jurídico, en el ámbito de la política. Entonces, hay una persona que está presa en Suiza, un guatemalteco que está preso en Suiza. La única prueba que hay en su contra es un papel en blanco que hicieron firmar a una testigo y luego lo rellenaron con lo que querían. Bueno, pero claro, ese es un preso político, ¿verdad? Y está preso ahí porque políticamente hay intereses de tener preso a este señor. Bueno, entonces fíjense ustedes que la libertad de reunirse con otras personas, la libertad de expresar sus pensamientos, siempre y cuando no alteremos el bien común, de modo objetivo, porque un régimen totalitario siempre dirá que hemos alterado el bien común de modo subjetivo. Sí, pero un régimen en que se respeta la libertad, se respeta que las personas puedan hablar y externar su opinión sin faltar el respeto a los demás, sin incitar a la violencia. Claro, hoy por hoy eso no se puede hacer en ese país del sur de Guatemala, pero en Nicaragua, porque cualquier cosa se interpreta políticamente como pues, un impulsador de desafección al régimen. ¿Verdad? Un agitador político está intentando desestabilizar al régimen. Bueno, entonces libertad de coacción. Los presos, los prisioneros de guerra no tienen esa libertad. Bien, hay otra elección, otra libertad, libertad de elección o libertad psicológica. Eso quiere decir que internamente nada me presiona para elegir una cosa o elegir otra. Entonces, no me pueden coaccionar, no me dejo coaccionar. Bien, pero no está referido a poder salir de la celda, sino está referido a poder decidir autónomamente. No estoy interiormente determinado. Hay gente que está interiormente determinada por enfermedades psíquicas, por hábitos que contrajo y que ya no es libre de quitárselos, porque perdió la libertad culpablemente, pero la perdió. Por tanto, a veces hay que preguntarle a la gente, ¿pero tú haces esto libremente o sientes que va más allá de tu voluntad? Porque si va más allá de tu voluntad, estamos ante una enfermedad psíquica. Por tanto, los remedios no son solo de orden espiritual. Mira, necesitas también un médico que te cure de esas ideas obsesivas. Bueno, entonces resulta que a veces hay fuerzas internas diferentes de la voluntad que llevan a las personas a elegir necesariamente algo y que impiden hacer otras que son alternativas. Eso quiere decir que le falta libertad psicológica. Por eso le llamamos libertad de elección o libertad psicológica. Bueno, entonces la libertad psicológica es capacidad de autodeterminación para el bien. Mira, yo quiero hacer el bien. ¿Vienes libremente? Eso se le pregunta a alguien que se va a casar. ¿Verdad? O alguien te obliga. Y tienen que contestar, sí, vengo libremente. Y claro, tiene que haber hay testigos.
testigos que confirman que en efecto va libremente, que no hay nadie que lo está obligando. Bien, pero hay enfermedades mentales agudas que pueden provocar esta falta de libertad, de modo parcial o de modo total. Entonces, imagínense una persona que está actuando bajo la presión, ante un accidente, ante un incendio, podía estar actuando sin libertad, que están drogados y han perdido la libertad, aunque se han drogado de modo voluntario. Entonces han perdido la libertad. Hay un libro escrito por Enrique Rojas, el papá de Marian Rojas, que los dos son psiquiatras, que se llama La conquista de la voluntad. Por tanto, la libertad moral es una libertad que no esté esclavizada por pasiones malas, por vicios o por el pecado. Un haragán no es libre. Un blando, un flojo no es libre. Un lujurioso no es libre. Ha perdido libertad. Necesita reconquistar su libertad. Y para eso necesita virtudes morales, por tanto, hábitos reiterados. Y necesita gracia de Dios. Necesita educar su voluntad. Bien, y eso es un proceso que puede tomar tiempo. Bien, este mismo psiquiatra escribió un libro que se llama El hombre light y explica cómo cuando una persona no tiene valores en su vida pierde libertad. Pero el magisterio de la Iglesia nos hace ver, y la Sagrada Escritura, que la libertad que nosotros tenemos, la que Cristo nos ganó en la cruz. Por tanto, es Cristo que nos hace libres. ¿Pero dónde nos hace libres? En la cruz. ¿Esto qué significa, por tanto? Pues significa que nosotros queremos una libertad sin sacrificio, una libertad para hacer lo que nos dé la gana sin ningún marco. Estamos queriendo una libertad que no es propia de seres humanos. ¿Cuál es la esencia de la libertad? Ya hablamos de las 3 dimensiones de la libertad. Hablamos de la libertad de coacción, de la libertad de elección, de la libertad moral. Bien, entonces resulta que esas 3 dimensiones aparecen como negación de algo. Pero ¿cuál es la esencia de la libertad? ¿Qué es lo que niega la libertad? Niega que haya impedimentos exteriores para obrar, condicionamientos interiores para poder elegir, obstáculos morales para ejercer rectamente la libertad. Entonces vamos a ver cuál es la esencia de la libertad. Sencillamente deben ausentarse estos impedimentos, los condicionamientos y los obstáculos, requisitos para que el hombre sea libre. Dios es absolutamente libre. Nosotros no podemos pretender ser absolutamente libres. Somos herederos de una cultura, somos hijos de nuestros padres, hay factores genéticos que podrían condicionarnos en una dirección o en otra. Y sin embargo, en el aspecto del temperamento, el aspecto del carácter, lo que se puede modificar no es el temperamento, pero el carácter sí se puede modificar. Por tanto, una persona que tiene hábitos de lucha es más libre que una que no lo tiene. Una persona que tiene hábitos de hacer las cosas por amor a Dios es más libre que una persona que le importa muy poco el amor de Dios y se deja llevar por el primer impulso. Entonces, la libertad de Dios no tiene que ver con impedimentos. Dios no tiene impedimentos. Dios no tiene condicionamientos. Él no está obligado a crearnos. Entonces, resulta que la libertad es algo muy superior a no tener condicionamientos determinantes. ¿Qué es ese algo superior? ¿Cuál es la esencia de la libertad? ¿Qué es lo que tiene que darse de modo necesario para que haya libertad? ¿Cuál es el acto propio de la libertad? Es adherirme autónomamente al bien, amar el bien. Por tanto, el acto por excelencia de la libertad es el amor del bien. Amo el bien objetivo. Y el bien objetivo a veces difiere del bien subjetivo. ¿Qué es el bien?
lo que conduce a las criaturas a su perfección según su naturaleza. Por tanto, yo no puedo pretender la perfección angélica porque yo soy ser humano. Yo no puedo pretender actuar como un ángel porque soy un hombre. Los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus purísimos. Entonces, el modo de adherirme al bien, cuando hay virtudes, una persona tiene el hábito de vencer la pereza, tiene el hábito de vencer la pérdida de tiempo, tiene el hábito de, pues, desprenderse del desorden en las comidas, tiene el hábito de comer ordenadamente, tiene el hábito de sacar rendimiento al tiempo con orden, tiene el hábito de dedicar tiempo a la oración y nunca la permuta. Esa persona es más libre que el que no tiene esos hábitos, porque ha trabajado su libertad. Entonces van unidas, libertad y amor. Por eso no hay amor verdadero que no sea libre. Nadie nos puede obligar a amar. Y no hay verdadera libertad que no se ejerza como amor hacia algo o hacia alguien. La máxima libertad es la del que ama a Dios. Cuando un hombre ama a una mujer, no la puede amar ciegamente. La tiene que amar inteligentemente. Y una mujer que ama a un hombre tiene que amarlo inteligentemente. Por tanto, el verdadero amor es inteligente. Y la inteligencia tiene que estar impregnada de amor. Entonces, la libertad de Dios, la libertad de Cristo y la libertad nuestra, ¿cómo se expresa? Como reconocimiento y amor del bien en cuanto bien. Yo quiero esto porque es bueno en sí mismo. No lo quiero porque a mí me complace, a mí me satisface, porque halaga mi vanidad, porque me va a hacer tener una imagen buena y positiva delante de los demás. No, yo quiero el bien, por lo que el bien es en sí mismo. Por tanto, el bien es, Dios es bueno por sí mismo. Se ama a la persona no por lo que me da, sino por lo que es. Entonces, uno no puede amar a una persona porque tiene dinero. El amor de una persona no está vinculado al dinero de la persona. Amo a la persona por lo que es. Por eso hacen mal los padres que aconsejan a sus hijos, cásate con fulanito o cásate con megandanita. ¿Por qué? Porque vienen de una familia muy bien posicionada y te conviene entrar en esos círculos sociales. Por eso es que no puede uno elegir el colegio de los hijos en función de simplemente el estatus social que llevaría consigo aquel lugar de estudio o aquella universidad. Tiene que haber algo mucho más de fondo, muchísimo más de fondo. Entonces, decidirse de modo autónomo por el bien es mucho más que la simple capacidad de elegir entre varias alternativas. Cuando uno va a unas de esos restaurantes de comida rápida y entra al autoservicio, le hacen tal cantidad de oferta a través del micrófono en el autoservicio que uno puede terminar diciendo, mire, yo quiero una hamburguesa, punto, no me enrede más, ¿verdad? ¿Y cómo la quiere? ¿La quiere con tal cosa? ¿La quiere de tal modo? ¿Y quiere un café manchado? ¿O quiere un café con leche? ¿O quiere un café capuchino? ¿O quiere...? Entonces llega un momento en que uno dice, no es simplemente eso la libertad. Por eso una buena madre no ama a su hijo, por lo que su hijo le da. Es que una buena madre sabe que el amor de su hijo es una elección libre. O sea, no es que ame a su hijo porque no tiene otra alternativa. No, es que ama a su hijo porque libremente quiso a su hijo y quiere a su hijo. Ah, no, este es un hijo deseado, no deseado y por eso no lo quiero. Uy, uy, uy. Si has tenido intimidad con tu marido o con tu mujer, atente a las consecuencias. Puede venir un hijo y es conveniente que estés abierto al hijo, por tanto que el hijo nunca lo mire como no deseado, como un accidente. Es que te colaste.
Esas cosas que a veces frívolamente dicen en las casas, es que fulanito se coló. ¿Qué está indicando? Que tenía mentalidad anticonceptiva. O que realmente el Señor se los mandó como sorpresa porque ya no tenían edad para que vinieran. Hay que ser cuidadosos con la forma de hablar. Bien, entonces resulta que el amor verdadero nos lleva a estar dispuestos a sacrificarnos para que la persona amada obtenga el bien. Entonces, hay gente que razona de un modo equivocado. Si esto me exige sacrificio, yo ya no lo quiero, porque el sacrificio me quitaría libertad. Quiere decir que no amas suficientemente. Bueno, entonces cuando uno ama de verdad, el amor de verdad lleva consigo, el amor de verdad lleva consigo la disposición a sacrificarse para que la otra persona alcance el bien. Si no, no es amor de verdad. Entonces, resulta que el amor que una madre tiene por sus hijos le iba a sacrificarse por ese hijo y no lo ve como un sacrificio y se entrega, y una esposa por su esposo y un esposo por su esposa. Mira, sencillamente, ¿por qué? Porque es el ejercicio de su libertad, pero ese ejercicio de la libertad lleva consigo prescindir de otras cosas. Y el día que un hombre se casa con una mujer, ha elegido no pensar en otra, más que en su esposa. Y cuando una mujer se casa con un hombre, ha elegido no pensar en otro, no porque sean malos, sino porque ya elegí. Y por tanto, ya entendí que este es el hombre que Dios quiere para mí en la vida. Claro, llegar hasta esa decisión exige haber llegado con libertad. Por tanto, haber querido. Por eso se pregunta si van libremente a contraer matrimonio. Entonces, expresión de la libertad es el sacrificio. Es la entrega. Por eso cuando Jesús ora en el huerto de los olivos y Jesús dice, no me quitan la vida, yo doy mi vida libremente. Por eso me ama el Padre, porque nadie me la quita, yo la doy libremente. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo que Él se entrega, que por mucho que Judas lo haya traicionado y que por mucho que le han tendido una trampa, sí, pero Él se entrega. Él es libre en entrega. Entonces, todos tenemos una inclinación al mal por el pecado original. Y esa inclinación al mal puede ser hacer más difícil elegir el bien. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado a beber y a beber y a beber, bueno, pues para mí va a ser más difícil escoger el bien de la sobriedad. Si yo estoy acostumbrado a procrastinar, dejar para mañana, dejar para después, me va a ser más difícil decidir hoy y ahora, porque ya estoy acostumbrado a no resolver y estoy dejando siempre para otro día. Esto San José María se los explicó a los campesinos y a los empresarios, a todos, ¿verdad? Adaptándose en la forma de decir a lo que podía entender cada uno. Pero todos somos capaces de comprender que nunca hay oposición entre libertad y entrega. Por tanto, la oposición entre libertad y entrega significa que el amor es vacilante. Porque en el amor está la libertad, que significa entonces que no te has decidido de verdad. Y por tanto, si tú quieres de verdad a esta mujer, la quieres para toda la vida. No la quieres por 5 años. Y si tú quieres de verdad entregarte a Dios, te entregas para toda la vida. No te entregas por 3 meses, ni por 6 meses, ni por 1 año. No, para toda la vida. Ahí en el amor, claro, está la libertad. Entonces, cuando no hay una determinación voluntaria, autónoma para el bien, sabiendo a sabiendas que exige sacrificio, es que yo no amo el bien que estoy buscando porque tengo miedo al sacrificio. Tengo miedo al sacrificio. Por eso, amar verdaderamente el bien que lleva consigo sacrificio quiere decir amar de verdad. Pero el bien
siempre exige sacrificarse. O sea, que el marido cuando se casa está siempre dispuesto a perseverar al lado de su esposa en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez. Claro, hay jóvenes que no entienden esto y no entienden porque piensan que la libertad, confunden la libertad con el libre albedrío, poder decidir. Cuando yo quiera, cuando a mí se me antoje, durante el tiempo que yo quiera. Bien, por eso es que nos decía San José María, que no se contradicen libertad y entrega, sino que se sostienen mutuamente. Y que la libertad solo se entrega cuando hay amor. No concibo otra clase de desprendimiento. Como esto no es un juego de palabras, entonces, si mi entrega es voluntaria, yo renuevo mi entrega todos los días y me mantengo con el corazón joven. Por eso acuérdense ustedes las palabras del Salmo, que antiguamente se usaba como diálogo al comienzo de la misa al pie del altar. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. El alma se mantiene siempre joven cuando ama. Cuando el cuerpo envejece, pero el hombre o la mujer aman, tienen una gran juventud de espíritu, están optimistas y están positivos. La libertad desde el punto de vista histórico salvífico. ¿Quieren que siga avanzando hasta que sean las 8 menos cuarto o quieren que pare para poder preguntar? Avancemos, don Mario. Avancemos. Ok, si voy muy rápido, me dicen, por favor. Bien, entonces, ¿cómo considera la Sagrada Escritura la libertad humana? Siempre desde esta óptica, la historia de la salvación. Adán y Eva usaron mal la libertad. O sea, nacieron libres y nacieron con todo ordenado. Sin embargo, ¿por qué se corrompe la libertad de Adán y Eva? Porque quieren ser como dioses, que es la propuesta que les hace Satanás. Siempre detrás de cada pecado hay una propuesta. Ser como dioses, que tiene una fórmula u otra, pero siempre hay una propuesta. Entonces, la libertad quedó esclavizada al pecado. Y el pecado de ellos no era la lujuria. El pecado de ellos fue la desobediencia al plan de Dios. Entonces, San Pablo dice que el pecado se metió en el mundo a raíz del pecado de Adán. Y dice que ese pecado, dice, es más fuerte que la inteligencia y la voluntad humanas e incluso que la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés enseñaba lo que había que hacer, pero no daba fuerzas para hacerlo siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada pecado es un acto libre, si no, no sería pecado. Donde no hay libertad, no hay pecado. Hace falta que la persona, cuando peca, es porque quiere, a pesar de que se ha dado cuenta que aquello no es bueno, quiere caer. Entonces, resulta que el que no es libre está condicionado psíquicamente, está condicionado por algún problema psicológico que está más allá de sus fuerzas. Mientras no se cure, no puede contraer matrimonio, no puede tomar una decisión para toda la vida. Primero se tiene que curar. Piensen ustedes que sin la gracia de Cristo nunca podríamos evitar el pecado de modo permanente. ¿Por qué? Porque el pecado oscurece la inteligencia y debilita la voluntad. Pero la gracia sana las heridas del pecado. Por eso la cruz de Cristo está preparada del Antiguo Testamento. Y Cristo libera la libertad en la cruz. Ahí es donde nos rescata del pecado en un aparente fracaso. El pecado nos tenía sometidos a la esclavitud. Pero resulta que ahora ya podemos evitar el pecado. No solo la vida de los santos canonizados nos lo demuestra. Hay tantos cristianos que viven en gracia,
que luchan por evitar incluso los pecados veniales deliberados, porque tienen buenos hábitos de amor a Dios, buenos hábitos de unirse a Dios en lo grande y en lo pequeño. Entonces luchan por estar siempre en gracia de Dios, colaboran con la gracia de Dios. Esa gracia que Dios nos da por medio de Cristo y que hace que nuestra libertad sea más plena. Por eso San Pablo dice, para ser libres nos liberó Cristo. Pero ser libres no quiere decir que todo nos convenga. El mismo San Pablo lo dice. No todo me conviene, ¿verdad? Entonces, ¿es posible que el hombre no pecara? O sea, que el hombre podía no haber pecado, pero Dios no creó al hombre afirmado en el bien. O sea que Dios no renunció a hacerlo libre pensando, podría usar mal de la libertad, entonces mejor no lo hago libre. Hay gente que razona así, ¿por qué nos hiciste libre? Mejor no nos hubieras hecho libres, porque así hubiéramos podido no pecar. Y resulta que el Señor, como la libertad es un gran don, nos la quiso dar, también sabiendo, a sabiendas, de que podríamos usarla mal. Por eso nos dice San José María, Dios corre el riesgo de nuestra libertad, se toma en serio nuestra libertad. Y por tanto, nuestros actos libres tienen consecuencias en el tiempo. Sin embargo, fíjense cómo se lleva a cabo nuestra redención. Cristo entrega libremente su sangre. ¿Qué significa esto? No impone la cruz a los demás, sino que nos muestra que la libertad necesita ser rectificada, redimida, reconquistada, y que nuestra libertad es verdadera, y que ejercitarse en la libertad tiene valor a los ojos de Dios. El valor puede ser positivo si es virtud, negativo si es vicio, pero siempre vamos a ser responsables de nuestro acto. Actos buenos o actos malos. Entonces resulta que, ¿cómo se conecta la libertad y el bien moral? La libertad está dirigida al bien moral. Y el bien moral, poseer el bien moral nos hace felices. Sí, pero hay un trayecto, hay unas opciones, hay unas elecciones. Hay que ir eligiendo el bien moral un día y otro, y varias veces en un día, y muchas veces en el mismo día. Así como el jugador de básquetbol o el de fútbol, bueno, pues tiene que estar eligiendo a quién le paso la pelota, qué pase hago, ¿verdad? No puede ponerle automático. Entonces nosotros tenemos capacidad de discernir lo bueno y lo malo y podemos discernir según los planes de Dios. Los planes de Dios siempre son buenos, pero Dios me ha hecho libre para que yo decida si quiero este plan. Y si quiero este plan en estas circunstancias concretas de edad, de salud, de cultura en que estoy. Y Dios va respetando mi libertad. Y por tanto nuestra vocación a la santidad se va configurando en función de nuestras respuestas positivas. A todos llama a la santidad, sí, pero la vocación no es un traje hecho previamente, sino que Cristo es la medida. Sin embargo, no todos se adhieren a Cristo de la misma manera. Hay personas que se adhieren a Cristo de modo total y están siempre reafirmando su adhesión a Cristo. Entonces quiere decir que todos los actos conducen al bien siempre y cuando estén en armonía con la ley moral natural. Pero en la medida en que un acto mío no esté en armonía con la ley moral natural y le meto zancadilla al otro jugador para que caiga al suelo, o lo voto o le hago un favor, ese acto no está en armonía con la ley moral, por tanto no me conduce al bien, aunque yo resulte ganador, no me conduce al bien. Entonces hay gente que considera que la ley ya nos determina, nos quita la libertad, que prácticamente piensan que la libertad
comienza donde acaba la ley. Donde acaba la ley empieza la libertad. No han entendido la libertad y no han entendido, así como no entienden que una carretera tenga vallas. Las vallas que impiden que me embarranque no me quitan la libertad y tiene rayas y señales de tránsito que no me quitan la libertad, encausan mi ejercicio de la libertad al conducir un vehículo de cara al bien común. Entonces, resulta que el comportamiento libre de cada persona está regulado según el conocimiento que yo tengo del bien y del mal. Entonces yo libremente de realizar lo que conozco como bueno y libremente evito lo que veo como malo. La ley moral es luz, luz en el corazón, luz en la inteligencia. Y esa luz me facilita elegir, pero la libertad no es una ficción, no es una comedia, es real. Elijo lo bueno y evito lo malo. Todo lo que se oponga a la ley moral es pecado. No es un acto de libertad, pierdo libertad. Entonces, siempre que yo cometo un pecado, yo me dejo llevar por el deseo de violencia, por el deseo de robar, por el deseo de venganza, por el deseo de la lujuria. Estoy perdiendo libertad. Ah, no, es que yo lo hice porque era libre. Yo decidí quitarme libertad al tirarme de cabeza a este acto. Bien, entonces resulta que las indicaciones morales no se oponen a la libertad, sino que siempre orientan para usar bien de la libertad. No son coacciones, no son coacciones. Igual que las vallas que impiden que me embarranque, no están coartando mi libertad, no me están quitando la libertad para circular por donde yo quiera, por donde a mí me dé la gana. Me quitan la libertad de embarrancarme, no, al contrario. Me favorecen la libertad de no perder la vida por ser un mal conductor. Por eso cuando uno obra mal, uno no se está liberando, se está esclavizando, está perdiendo libertad. Y por eso hay gente que lo que quisieran es siempre actuar conforme a lo que les apetece. Sí, pero no siempre lo que nos apetece es conforme a la ley moral natural que llevamos dentro. Puedo irme haciendo esclavo de lo que yo he decidido e ir incrementando mi esclavitud. Piensen ustedes, los que son alcohólicos, adictos al alcohol, los que tienen alcoholismo laboral, los que son pornoadictos, los que tienen adicción al sexo, adicción a las drogas, han perdido libertad. Se han decidido por lo peor. Y lo peor es la ausencia de Dios en su vida. Y donde no está Dios, no hay libertad. ¿Hay leyes y hay reglamentos? Sí. ¿Y para qué sirven esas leyes y esos reglamentos? Para indicar a las personas cómo actuar. No son para quitarles la libertad, para indicarles en esas circunstancias, cuando estás en la cancha de juego o cuando estás en la bolsa de valores, cómo puedes y debes actuar y cómo no debes actuar. Pero cuando yo estoy bien formado, yo sé lo que he de hacer. Tengo certeza de lo que es bueno, tengo certeza moral de que esta decisión es buena. Y si no tuviera certeza moral, no puedo actuar hasta obtener la certeza moral. Entonces, en ningún caso uno puede elegir cosas que son intrínsecamente malas. Porque uno no puede elegir el adulterio, no puede elegir el homicidio, no puede elegir la fecundación in vitro. Son intrínsecamente malas. Elegir la pornografía es intrínsecamente mala. Por tanto, si yo voy a un laboratorio a hacerme un examen y me dicen que quieren que les dé una muestra de semen, yo puedo decir que no, porque no me pueden obligar a la masturbación para obtener una muestra de semen. Que lo vean la presencia, que vean por la sangre. Bien, entonces, ya ven ustedes que nadie está obligado a elegir actos
que son intrínsecamente malos y nunca una circunstancia buena va a ser malo, un acto que por malo no se puede elegir. Entonces yo puedo usar mal de mi libertad, sí. ¿Por qué? Porque mi conocimiento es falible, mi voluntad es falible. A veces mi conciencia se puede equivocar, sí. ¿Y por qué se puede equivocar? Porque está deformada. Entonces tengo el deber de formar bien mi conciencia. ¿Ok? Vamos entonces a las preguntas. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. El tema hay que pensárselo despacio. Gracias, buenas noches. Nada más Buenas para noches, dar Juan. gracias, nada más para dar gracias por tanta cosa tan importante que hemos escuchado hoy. Por el momento no tengo preguntas, don Mario. Saludos a todos. Muy bien, Juan. Vamos a ver, Mauricio, ¿tiene alguna pregunta? Tiene la mano levantada. No, solo para recordarme, ¿cómo era la frase? La cátedra de la libertad está en la cruz. ¿Quién la La dijo? cruz es la cátedra de la libertad, porque ahí está Cristo, que es la verdad. Y la libertad sin verdad no es libertad. Gracias, don Mario. Ok, vamos a ver, JCAD. Es que no logro las iniciales, no las logro interpretar. Sí, ese es Julio César Alonso. Julio César. Sí, Julio. ¿Cómo están todos? Buenas noches, Solo, Julio. más que una pregunta, yo quería, seguro muchos han oído esa anécdota de San Juan Pablo II. Le preguntaban cómo era su horario y Sí, contestaba él, bueno, a las 4 me levanto a rezar antes de la misa, sí, después el desayuno, atiendo las visitas y así se iba todo el día, ¿verdad? Hasta las 10 de la sí, noche y le preguntaban, ¿y no tiene tiempo libre? Y él se sí, quedaba extrañado con la frase y decía, todo eso lo hago libremente. sí. Entonces, ese es un ejemplo de lo que usted Es un ejemplo de mencionaba hoy. cómo uno organiza las decisiones de la libertad. Sí, Willy. Sí, don Mario, buenas noches Buenas a noches. todos. Algunos argumentan que el desconocimiento del pecado, digamos, en una vida lejos de la devoción con Dios, digamos, y de los sacramentos, Sí. es también pecado. Es decir, que uno está teniendo acciones que conscientemente no las considera pecado. ¿Cómo podría Bueno, interpretar? es que hay ignorancia culpable y hay ignorancia inculpable. Entonces, si la ignorancia es voluntaria, es pecado. Hay ignorancia invencible. Hay personas que invenciblemente están en el error porque son muy rudos, no han tenido oportunidad de formarse, han vivido en un ambiente en que eso es común y no logran discernir. Están deformadas sus conciencias por influjo del ambiente y por no oír la voz de su conciencia. Evidentemente Dios les pedirá menos cuentas al que tiene menos libertad sin culpa, al que ha caído en una ignorancia imposible de vencer, invencible. Pero normalmente un profesional tiene la ignorancia vencible. Por tanto, si es ignorante es porque quiso. Ok, gracias, don Mario. Muy bien. KS. No logro identificar. Soy Klaus, don Mario, Hola, buenas noches. Klaus. Sí, ¿Cómo Klaus. está? ¿Qué tal, Klaus? Buenas Bien. noches. Dime. Yo como veo esto que usted nos expuso es bien duro, porque realmente uno debe estar siempre haciendo su acto de conciencia y limpiando su alma para evitar caer en el pecado, y porque aquí prácticamente es casi que habláramos del infierno, ¿va? Dios es misericordioso y no está pensando en nosotros, en que nosotros nos vayamos al infierno. Mas, sin embargo, con la libertad, nosotros escogemos que Sí. queremos o no queremos, y más si tenemos conciencia. ¿Va? Y Dios no crea a nadie para irse al infierno. Correcto, es Dios correcto. O quiere sea, que todos se salven. Lo que pasa es que algunos no quieren conocer la verdad, porque están más cómodos sin conocerla. así es, correcto. Por eso es que es más que todo, lo que usted nos dice ahorita es más que para meditar mucho
Sí, Más que nosotros estamos más buscando la santidad, así es. cada día nos ponemos más rígidos en esa parte de ver cuál es la libertad verdad o la verdad, a En ver realidad, lo comodidad. nuestra batalla no es luchar contra el pecado, sino luchar por amar a Dios. Así es, Y el que ama a Dios nunca se va a meter en caminos de pecado, así es. porque está Gracias, Omar. luchando por amarlo. Okay. Gracias, Muy bien. Omar. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Santa María, esperanza nuestra, siempre de la sabiduría. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Descansen, buenas noches a todos. Buenas noches, don Mario. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a